tentación es que veamos la solución escrita en PCInt del ejercicio número 28 del práctico, sea básicamente de la parte o la sección de repetitivas, que dice realizar los programas correspondientes para hallar la suma de las siguientes expresiones con n o el valor n un entero. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es resolver el inciso A, en el cual se tiene una sumatoria con n igual a 1 hasta 50 con el cociente de 2 dividido 5 por n más 1. ¿Sí? Nosotros tenemos que realizar esta sumatoria en PCInt, ¿sí? Utilizando la herramienta de PCInt en pseudocódigo, ¿sí? O en diagrama de flujo de datos. En este caso vamos a hacer en pseudocódigo, ¿sí? Entonces vamos a PCInt, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es ponerle un nombre a nuestro proceso. En este caso podría ser, por ejemplo, sumatoria, ¿sí? Luego deberíamos definir las variables. Hasta el momento la variable que podemos llegar a conocer cuando vemos esta sumatoria es la parte de el n, y en algún lado donde nosotros podamos almacenar el resultado de la sumatoria. Entonces podemos decir que el n, vamos a definir, sabemos que por el enunciado n es de tipo entero, como entero, y que la sumatoria, al tener un cociente, nos puede dar valores reales, ¿sí? Entonces en este caso podemos definir suma como real, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo nosotros podemos crear esta sumatoria? ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos que evaluar el sumando o el primer término cuando n igual a 1, es decir, 5 por n cuando vale más 1, o sea 2 dividido el denominador, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener el primer sumando para n igual a 1. Lo mismo, a eso le tenemos que acumular o sumarle cuando n igual a 2, cuando n igual a 3, cuando n igual a 4. Entonces nosotros podemos ver que el n tiene que ir pasando de valores desde igual a 1, de cuando vale igual a 1, hasta igual al número 50. Entonces podemos ver o podemos determinar en el que necesitamos utilizar una estructura cíclica en el que me vaya evaluando cada uno de los términos de la sumatoria para cada una de las instancias en el que el valor de n vaya estando constante. Es decir, queremos evaluar el término cuando la sumatoria sea el primer término n igual a 1, cuando sea igual a n igual a 2, y así para cada uno de los términos de la sumatoria. Entonces, uno de los puntos importantes es que, como vieron en la teoría, tienen tres estructuras cíclicas. Las estructuras cíclicas del mientras, del repetir hasta y desde el para. En este caso, nosotros conocemos cuál es el valor inicial y cuál va a ser el valor final de esa estructura cíclica, ¿sí? Entonces, como nosotros conocemos esa opción, la instrucción o básicamente la estructura cíclica que más se adapta a este problema es la estructura para. Entonces en este caso vamos a utilizar esa estructura para. Vamos a comandos y estructuras, buscamos la opción para y nuevamente tenemos que decir que se utiliza esta estructura para porque conocemos cuál es el inicio y el fin en el cual va a tomar la variable, en este caso variable numérica, que va a ser igual a n, ¿sí? Sabemos cuántas veces o la cantidad de veces que va a realizarse la cantidad de ciclos que de nuestra estructura. Bien, entonces acá ponemos la variable numérica que va a ser n, en el cual conocemos que nuestro valor va a ser igual a 1, va a comenzar como valor inicial 1 y va a tener como valor final
50, ¿sí? Porque si vemos la sumatoria va desde el valor 1 hasta el valor 50. Perfecto. Luego también sabemos que vamos a tener un paso. El paso en este caso va a ser igual a 1. Es decir, que va a ser n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, hasta que llegue a n igual a 50. Inclusive se va a ejecutar esta secuencia de acciones. Bien, entonces en este caso nosotros tenemos que ir acumulando cada uno de los términos de la sumatoria. Para ello, lo que hacemos es, la variable que nosotros estamos utilizando, que va a ser suma, va a tomar el valor de suma, más, porque es una sumatoria, de la ecuación que nosotros tenemos acá. Es decir, que va a ser 2 dividido 5 por n más 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, directamente, nosotros lo que vamos a hacer es 2 dividido 5 por n más 1, ¿no? Era 5 por n más 1, 5 por n más 1. Perfecto. Bien. Y me falta un paréntesis más para que la sintaxis sea correcta. Una cuestión importante es que recordemos que en una asignación primero se resuelve la parte derecha, y cuando es el resultado de la parte derecha se va a asignar a la parte izquierda. Entonces, en este caso, la variable, o cuando n es igual a 1, la variable suma no tiene ningún valor, por lo cual debemos inicializar el valor de suma, ¿sí? ¿Cómo hacemos para inicializar el valor de suma? ¿O qué valor le ponemos de inicializar la variable suma? Y bueno, se determina en base a que en la primera término de la sumatoria, es decir, cuando n es igual a 1, el primer sumando quiero que me lo sume 0, es decir, que no tenga ninguna carga extra, ¿sí? O ningún valor extra. Entonces, en este caso, directamente nosotros lo inicializamos en 0, ¿sí? Bien, entonces con esto nosotros podemos, nosotros vamos a tener dentro de la variable suma el resultado del cálculo de la sumatoria para n igual a 1 hasta 50. Bueno, lo que deberemos hacer ahora es simplemente informarle al usuario. Entonces vamos a poner escribir la sumatoria o el resultado de la sumatoria es suma. ¿Sí? Vamos a intentar ejecutarlo para ver el resultado. Entonces, en este caso, simplemente no pide ninguna información de entrada, este pseudocódigo, simplemente arroja el resultado del cálculo de la sumatoria, ¿sí? Si nosotros analizamos esta estructura cíclica, lo que va a hacer es, al principio, inicializar la variable suma en 0, luego va a ciclar, ¿sí? 50 veces desde un n igual a 1 hasta el valor 50 inclusive, y a medida que va realizando la suma, se va acumulando dentro de la variable suma, ¿sí? Piensen en este caso, cuando n igual a 1, lo que va a hacer es suma, va a tomar el valor, va a tomar el valor de lo que tenía suma, es decir, el primer, cuando n igual a 1 va a ser 0, más 2 dividido 5 por n más 1, ¿sí? Ahora bien, eso me va a dar un valor que cuando n igual a 2 va a estar almacenado dentro de suma, lo cual suma va a tener un nuevo valor en el cual va a tener suma, es decir, el sumando anterior, ¿sí? Más 2 dividido 5 por n con n igual a 2 más 1. Esto va a ciclar hasta que el n tenga el valor de 50. Bien, otro punto que podríamos ver es cómo se grafica, ¿sí? O cómo se muestra de forma gráfica en la otra herramienta que sería el diagrama de flujo de datos. Vamos a la opción del diagrama de flujo de datos y lo que tenemos es este diagrama, en el cual, como vemos, tenemos
la píldora de inicio y fin de proceso, tenemos la declaración de variables como un rectángulo, la inicialización básicamente de suma o la asignación de la variable suma también con un rectángulo, y luego fíjense esto, la estructura para tiene un inicio o un punto de inicio y un punto de final, que todo esto, o este círculo que es decir de n, que empieza desde 1 hasta 50 con paso 1, empieza desde acá y finaliza de acá, y todas las opciones, todas las acciones que va a hacer son las que están dentro del punto de inicio y el punto final de este grafiquito que hace la estructura cíclica para. Y dentro de esas acciones tenemos un rectángulo porque tenemos una asignación en el cual suma toma el valor de suma más la ecuación de la sumatoria. Al final, cuando n toma el valor de 51, ¿sí? Porque con n igual a 50 también va a ser se va a cumplir la condición y también se va a ejecutar esto. Cuando n igual a 51 sale y viene al mensaje de salida en el cual dice el resultado de la sumatoria es lo que sería suma, y es un mensaje de salida, por eso la flechita hacia afuera, de salida de la computadora o del computador hacia el usuario. Bueno, con esto finalizamos la resolución del ejercicio 28 de la sección de estructuras cíclicas.